Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Caretas Digital. En esta oportunidad no vamos a hacer 3 por 7, sino 2 por 14 o algo así, o 2 por once Dos por punto nueve, dos cinco. por nueve, no, sí, exacto. Dos por 10 eh, y segundos. Dos por 10, por, 10:30. porque nuestra compañera Valery Vázquez de Velasco está fuera del país y esta vez no ha podido conectarse para comentar la semana. Una semana como todas las que hemos comentado, también cargada de hechos políticos, de crisis. Esta semana, la crisis migratoria en nuestra frontera sur, sin duda que ha marcado la pauta. Es un problema que involucra directamente a varios países, por lo pronto Chile, Perú, también Colombia y por supuesto Venezuela, que no ha dicho nada a pesar de que es el origen del problema, ¿no? Vamos a tratar eso ampliamente. El domingo pasado, en la noche, en horario estelar, en la mañana, digo, perdón, a las 12 del día, la presidenta Boluarte hizo un cambio en su gabinete, 5 nuevos ministros, algunos con ciertos cuestionamientos, especialmente el flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate, que además ya había sido ministro en la época de Ollanta Humala, pero en el despacho de trabajo, al parecer conocido, amigo de Alberto Otárola, y que en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros esta semana prácticamente lo han avalado. No consideran importantes los serios cuestionamientos a este ministro, tanto sus llamadas telefónicas con algunos integrantes de esta organización llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, como denuncias concretas sobre su deontología profesional como abogado, ¿no? En la defensa de un caso específico, entre otros. Ese también es un tema. Y por supuesto, el informe de Right, Human Rights Watch, que ha sido contundente al decir de algunos opinólogos. Vamos a analizarlo al detalle también. Es un informe que se ha difundido esta semana de ciento y piquito hojas, pero que tiene conclusiones muy duras para el gobierno de Dina Boluarte. Desde el Ejecutivo se ha minimizado el informe, se ha dicho simplemente que es un informe de una ONG no vinculante. Vamos a ver de qué se trata, vamos a auscultar también el informe. Entonces empecemos con el cambio ministerial, Enrique, y sobre todo, eh, primero empecemos con la crisis migratoria Migratoria. en el sur, que es, digamos, el tema más importante de esta semana. ¿Cuál es tu evaluación, tu balance? Se han trasladado los militares, un contingente de 300 militares. Es realmente una especie de callejón sin salida, porque lo que está reclamando buena parte de migrantes que salen, en este caso de Chile, es poder tener el derecho de paso para volver a sus países. Hemos visto no solamente la situación de venezolanos y, claro, episodios de violencia, ¿no? Que pueden dar cuenta sea de la desesperación o en algunos casos, pues sea también de la procedencia lamentablemente dudosa de alguno de estos migrantes, pero muy complicada la situación, porque claro, hemos escuchado también ecuatorianos que están, por favor, pidiendo ese paso para poder regresar a sus países. La situación en Chile se les ha complicado tremendamente. Y claro, justo recordaba un informe del Banco Mundial que salió esta semana que cifra ya en casi 1,5 millones, ¿no? 1,400,000 los venezolanos. Si antes hablábamos de 1 millón, ahora estamos llegando al 1,5 millones de venezolanos en el Perú. Y como señalas, claro, hay que buscar alguna solución, tiene que haber algún tipo de corredor humanitario claramente para los que quieran volver a sus países de origen. Y hay un punto que tú planteabas que me parece también fundamental. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué dice Venezuela al respecto? ¿No? Hay presencia también de haitianos, ¿no? Que son, digamos, los grandes éxodos, las grandes desgracias, ¿no? Que tiene el continente ahora mismo. Pero, ¿qué está ocurriendo con Venezuela? De hecho,
En Colombia, recordemos, se expulsó a Juan Guaidó o no. Dicen que no se expulsó a Juan Guaidó, sino que se le dio finalmente el apoyo para seguir a Estados Unidos, ¿no? Pero evidentemente un gobierno como el de Petro es pro Venezuela, pro chavismo, pro Nicolás Maduro, y se supone, establecido una reunión para destrabar los diálogos con la oposición. Y al mismo tiempo, claro, el líder de la oposición no es parte, o el que era el líder de la oposición, no es parte de esta discusión. Entonces, geopolíticamente hablando, vecinalmente hablando, es una situación muy complicada porque no tienes todavía un impulso para poder en realidad retomar de verdad las conversaciones para lograr una transición democrática en Venezuela, que tendría que ser el objetivo final y que tiene una relación directa con esta situación y esta tragedia humanitaria que estamos viviendo en la frontera, ¿no? El chavismo en Venezuela lleva más de 24 años sin dejar el poder y lo que ha producido no es una crisis política o una crisis económica o de gobernabilidad, es una crisis humanitaria tremenda, ¿no? Alrededor de 7 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes, han salido expulsados de su país en busca de libertad, en busca de trabajo, en busca de medicinas, en conclusión, en busca de una esperanza mínima de vida, ¿no? Y lo que ha pasado estos últimos 15 días en nuestra frontera sur es que simplemente en Chile, producto de hechos criminales de gran impacto atribuidos a migrantes venezolanos, los chilenos han decidido expulsarlos en buena cuenta, ¿no? O sea, esa invitación a que se retiren cordialmente es una expulsión y los han llevado a la frontera norte de su país, es decir, nuestra frontera bilateral. Y claro, los peruanos tenemos derecho a preguntarnos, a ver, ¿realmente solamente quieren un derecho de paso porque quieren irse de vuelta a su país? He escuchado un par de testimonios de dos mujeres probablemente muy trabajadoras y muy sufridas que dicen, mira, yo te voy a decir la verdad, quiero quedarme en Lima, ¿no? Pero ¿qué pasa con los otros violentistas o claramente delincuentes, ¿no? Van a llegar al Perú a provocar más caos. Entonces, la solución yo creo que no es bilateral entre Chile y Perú. Esta es una solución que tiene que ser de todos los países de la región, Se está hablando de incluido involucrar a Ecuador. Naciones Unidas, ¿no? Se está hablando incluso de involucrar a Naciones Unidas para Por establecer algún ejemplo, tipo de la mecanismo. Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. debería tener una presencia mucho más protagónica en el tema, pero sobre todo Venezuela. ¿Qué hay con Venezuela? Tú provocaste esta grave crisis humanitaria y simplemente estás silbando al techo. Contigo no es. Es más, he escuchado autoridades chilenas decir que ellos habían intentado trasladar a estos migrantes venezolanos en un avión de la Fuerza Aérea chilena hasta Caracas y simplemente el régimen de Maduro no aceptó que Como vayan sí de se esa llegó a manera. hacer en el Perú hace algunos años, recordarás, ¿no? Y hubo Sí, vuelos claro. donde efectivamente se expulsó de manera organizada. Entonces, claro, efectivamente el silencio del régimen venezolano y la complicación para un régimen como el chileno, ¿no? Porque Boric también pues ha tenido en el pasado expresiones de acercamiento con el régimen de Maduro, ¿verdad? Entonces, y ahora estás en esta suerte de solución, si se quiere, de mano dura, debido a, como señalas, estos actos delincuenciales. Entonces, muy delicada la situación y uno recuerda, ¿no? Cómo recordarás cómo el famoso grupo de Lima fue hundido, ¿no? Fue prácticamente Desactivado, liquidado, desactivado, por ¿no? supuesto. Porque entramos pues ya hace varios años, a una suerte, obviamente por la situación política, llegó Castillo al poder, etcétera, a una suerte de tolerancia con el régimen chavista que finalmente, como señalas, ha producido este éxodo con todas las complicaciones que conlleva en materia de seguridad. Evidentemente un porcentaje pues de venezolanos de estos 7 millones y pico son pues, ¿no? Traen problemas bastante graves. Entonces, muy delicada la situación, pero ojalá fuera de alguna manera una oportunidad también para replantear la discusión en torno a Venezuela. Uno no puede ser muy optimista para empezar, bueno, de AMLO para abajo, ¿no?
de AMLO para abajo con respecto a la complicidad que tiene con un régimen criminal como este. Por supuesto, para hablar en términos coloquiales, en la región estamos normalizando a las dictaduras, ¿no? Ya no nos conmovemos por esta crisis y tampoco estamos reclamando estándares interamericanos, por lo menos, de democracia, porque no la hay ni en Venezuela ni en Nicaragua, ¿no? Y esto es pernicioso para la región, porque son como manzanas podridas que están permanentemente intoxicando a la región. Pero vamos a hablar de otro tema que también puede decirse que hay una pequeña manzana en el gabinete renovado de Dina Boluarte. Es el ministro de Justicia, Daniel Maurate, que al parecer ha sido ratificado en la práctica, tanto por la presidenta como por su amigo, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo ves la situación de Maurate? ¿Va a pasar el ruido mediático y político? Probablemente pase, pero yo creo que al final el tema va más allá, ¿no? Es una suerte de ni siquiera medianía en el gabinete, ¿no? Sacas a José Tello, que era un ministro que además era especialista en derecho electoral, ¿no? Por cierto, la reforma electoral y política ya fue para este gobierno. Y pones a alguien que, claro, la intención clara del primer ministro es poner a una ficha cercana a él, ¿no? Que pueda de alguna manera controlar en una cartera sensible como justicia y derechos humanos, que, ojo, ahorita se viene, ya salió el informe de Human Rights Watch, pero ahorita se viene el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como lo hemos discutido en este podcast, es fundamental, ¿no? Para que Dina Boluarte pueda visorar cuál va a ser su futuro inmediato en términos de lo que tiene que ver con la responsabilidad de los muertos, que es el gran problema de este gobierno. Y yo creo que Tello estaba administrando esa parte, digamos, desde una perspectiva jurídica conectada con lo internacional, que no era poca cosa. Entonces, claro, ahora pones al ministro Maurate, que tiene muchísimas llamadas con los cuellos blancos, que jugaba fulbito con Inostroza Pariachi. Ojo, yo recordaba, y claro, él dice, no se sabía de ellos. Bueno, el juez Inostroza Pariachi fue sumamente cuestionado durante años. En Caretas y creo que en otros medios salieron notas que daban cuenta de sus signos exteriores de riqueza. Entonces, Inostroza Pariachi era un personaje controversial desde mucho tiempo atrás. Y entonces, claro, el señor lo que hacía era jugar fulbito. Has hablado también de su flexibilidad, ¿no? Para seleccionar a sus clientes. Y entonces, esa y otras designaciones en el ministerio creo que dan cuenta no solamente que se asienta el poder de Alberto Tarola, pero uno se pregunta cuáles son los estándares, no solo para designar ministros, sino qué cosa quieres del gabinete. No sacas a un ministro que estaba desarrollando, sí, pues un peso propio, una vocería, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Si lo que vas a hacer es comenzar a designar ministros sumamente cuestionados, pues te vas a ir pareciendo a tu predecesor, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando uno revisa más los antecedentes, para llamarlo de alguna manera, del ministro Maurate, más bien parece un ministro de Castillo, ¿no? Y no de Boluarte, porque lleno de anticuchos. Se le asocia a defensas controvertidas como la bestia de Ancash, por ejemplo, que ahora está preso, este gobernador, que es el único, Álvarez, además, sentenciado César por Álvarez. el caso Odebrecht, César Álvarez, pero además ha patrocinado a muchos funcionarios públicos pagados por el Estado, sobre todo en Minsa, acusados de delitos contra la administración pública. Entonces, habría que preguntarle al señor Maurate de qué lado está, de defender a los corruptos o de más bien defender la pulcritud en el manejo del dinero de todos, ¿no? En fin, además de sus cuestionamientos, incluso en el ejercicio privado del derecho de la defensa, y cosa increíble, ganaba estos TDRs del Ministerio de Salud para defender a funcionarios procesados o investigados, y no estaba habilitada su colegiatura en el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, ¿cómo iba a defender pagado por el Estado si no tenía la colegiatura habilitada? Increíble, en fin. Pero vayamos al tema que también esta semana ha provocado muchos comentarios a nivel de
los opinólogos, de los columnistas y, por supuesto, también de las autoridades gubernamentales. ¿Cómo has visto este informe de Human Rights Watch, Enrique? Yo creo que ese informe, en realidad, claro, es muy duro, se esperaba que fuera duro, ¿no? Pero establece lo más complicado para el gobierno, y vuelvo ahí a la importancia del sector justicia, porque van a enfrentar seguramente otro documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a ir en una línea más o menos similar. Claro, Human Rights Watch va un paso más allá al momento de vincular la responsabilidad de las autoridades políticas con, con las muertes, ¿no? Y eso es muy complicado para Dina Boluarte y para Alberto Tarola, que era ministro de Defensa, que de duda cabe, y para quien haya estado también al frente de los sectores responsables. Entonces, allí otra vez, ¿no? Yo lo vengo hablando ya hace varias semanas, el tema que puedan vincular a Boluarte con crímenes de lesa humanidad es su gran problema, ¿no? Es el gran problema. Y si el Estado no ofrece explicaciones convincentes que pasan, por supuesto, por investigaciones, por sanciones, por, digamos, la Individualizar los... individualizar los casos, perdón, ¿no? Sí. Evidentemente la respuesta internacional va a ser bastante severa. Y otra vez, ¿no? A quien tienes al frente de ese sector es a un ministro como el señor Maurate, cuyos antecedentes hemos comentado. Entonces, muy delicado, claro. Evidentemente, el juego ahí de Otárola es salvar probablemente su propia responsabilidad, ¿no? Para muchos, Otárola no debería estar en la PCM, habiendo sido el ministro de Defensa en ese momento. Durante los consejos de ministros, el ministro de Defensa Chávez Cresta siempre le recuerda a Otárola la diferencia de lo que ocurrió en lo que toca a las Fuerzas Armadas hasta que él dejó la cartera, ¿no? Entonces, es bastante complicada la situación, se puede aludir, ¿no? Al tema de la ideologización de Human Rights Watch, pero evidentemente es la piedra en el zapato del gobierno. Y lo que están haciendo en este momento es bajar la defensa donde tenían que haberla fortalecido, ¿no? Mira, yo he tenido la precaución de imprimir el informe, las 117 Ajá. páginas, y la he leído con mucho cuidado. No voy a decir lo mismo que los voceros gubernamentales, de que es una ONG no vinculante, ¿no? Pero sí quiero ser un poco abogado del diablo y he encontrado algunas inconsistencias. Estoy de acuerdo con que se tiene que investigar y, como dices tú, individualizar las responsabilidades penales, por un lado, y políticas también, porque obviamente las fuerzas de seguridad han actuado sobre la base de una dirección política del gobierno, ¿no es cierto? Porque 49 muertes no es poca cosa, ¿no? Por supuesto. Ni una sola deberíamos aceptar en un Estado de derecho. Sin embargo, creo que el informe está usando alegremente algunas categorías del derecho penal. Se ha hablado de asesinato, por ejemplo, y ahora hablan abiertamente de ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que habría que revisar esos conceptos, ¿no? Eso supondría que las fuerzas de seguridad planificaron la muerte de estas 49 personas. Lo hicieron con alevosía, ventaja y premeditación. Y yo creo que no ha sido así. Ha sido en el fragor de una protesta muy violenta. Algunos policías y militares sufrieron también el ataque, incluso con bala. En Pichanaki hay 3 policías heridos de bala, y no me van a decir pues que se han disparado entre ellos, ¿no? En Juliaca hay un policía que fue herido con un explosivo que puede causar la muerte instantáneamente, ¿no? Así que creo que se exagera cuando se habla abierta y alegremente de ejecución extrajudicial, pero además en sus recomendaciones también veo un sesgo, un desbalance, ¿no? Es verdad que ha habido 49 muertos y se tiene que investigar al máximo, está en manos del Ministerio Público. Pero, por ejemplo, ¿cuántos muertos ha habido fuera de los manifestantes? Ha habido 11 personas muertas producto del bloqueo de las carreteras, entre ellos niños que no llegaron a los hospitales cuando estaban gravemente heridos dentro de una ambulancia. Un policía que fue quemado vivo. 6 soldados que se ahogaron en Puno. Además, 6 haitianos más un niño, o sea, 7 personas que se murieron prácticamente congelados en Puno, producto de los bloqueos. Es decir, 49 muertos que hay que investigar, pero no dicen nada en sus recomendaciones sobre los 25 muertos
que no pertenecían al sector de los manifestantes. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de este informe? ¿Hay derechos humanos de primera y derechos humanos de segunda categoría? Yo creo que no. Además, cuando hacen recomendaciones tampoco dicen nada sobre la violencia explícita que ha habido. Ya hemos dicho que ha habido bala contra 3 policías y un explosivo contra un cuarto en Juliaca. Pero el mismo informe dice que hubo 43 comisarías atacadas, 2 de ellas quemadas, ¿no? La de Los Cepiti locales del Poder y Judicial, los Macusani. locales del Ministerio Público, así es, ¿no? 112 edificios públicos en general, entre juzgados, fiscalías, municipalidades, etcétera, ¿no? 5 aeropuertos fueron tomados, ¿no? Una planta de gas tomada por 12 días y no dicen nada de la violencia. ¿Por qué no investigamos eso? Entonces, mi crítica constructiva es decir, hay un sesgo ideológico definitivamente, porque parece ser que solamente se están ocupando de los derechos humanos de los manifestantes. Incluso en el tema de agresión a periodistas, ellos concluyen que en diciembre la mayor cantidad de ataques contra la prensa, contra los reporteros que cubrían, provenía de los manifestantes. Y en sus recomendaciones no dicen nada al respecto, solo le obligan al gobierno de que cambie su relación con la prensa. Y los manifestantes que fueron los principales agresores. Y sencillamente para rematar, porque se nos terminó el tiempo, cómo esta narrativa que se va imponiendo tiene un correlato en una encuesta que hemos conocido ahora, donde Pedro Castillo pasaría a la segunda vuelta en unas hipotéticas elecciones adelantadas con 16%. Recordar, imagínate, digamos, el rey de los enanos, pero estamos hablando igual de 16%, y no perder de vista que hay muchos a quienes eso no les gusta, ¿no? Pero no perder de vista que estas protestas con este origen tan violento fueron protestas pro Castillo. Fueron protestas pro Castillo. Su agenda, ahí, que liberen a ¿no? Castillo, que se cambia, para empezar. ¿no? La agenda, pero fueron protestas completamente pro Castillo, ¿no? Donde veían a Boluarte como usurpadora, donde tenían que reponer a Castillo en el poder. Entonces, donde pedían que disuelvan el Congreso. Exactamente. Eso es algo que no se puede perder de vista y otra vez, ¿no? El gobierno me parece va perdiendo puntos en esa narrativa y en algunos casos con un autosabotaje de por medio. Eso es verdad. Le están haciendo fácil la tarea a sus opositores. Con esto terminamos, amigos, esta edición de 3x7, esta vez 2x11 puntos. 11, sí, 11. 2x11, ¿no? Digamos, 2x11. 2x11. Nos vemos la próxima semana. Esperamos ya con Valery Vázquez de verdad. Hasta el próximo sábado. Chao. Buen fin de semana. Adiós.